He guardado esta historia en secreto durante mucho tiempo. Quizás por vergüenza. Quizás por amor. O quizás porque, cuando te rompen el corazón por culpa de alguien a quien ayudaste a criar, las palabras simplemente no salen con facilidad. Pero a medida que pasan los años y el dolor se alivia, siento que es hora de hablar, no para acusar, no para obtener compasión, sino para liberar algo que me ha estado pesando en el alma. Verás, siempre he sido una mujer callada. De las que escuchan más de lo que hablan. Me criaron así. No exponíamos nuestros problemas. Orábamos por ellos, los aceptábamos y seguíamos adelante. Pero el silencio pesa, con el tiempo, oprime el pecho. Y cuando el dolor viene de tu propia sangre, es aún más pesado. Estuve casada con un buen hombre durante 43 años. No teníamos mucho, pero trabajamos duro, ahorramos lo que pudimos y criamos a nuestros hijos con amor y dignidad. Cuando falleció, mi mundo cambió. La casa se volvió demasiado silenciosa. La cama, demasiado fría. Pero seguí cuidando el jardín, tejiendo y leyendo la Biblia. Sin embargo, lo que más me alegraba era mi nieto, Cayo. Él era mi rayo de sol en los días oscuros. Recuerdo cuando era solo un bebé, cómo lo mecía hasta que se dormía, susurrando pequeñas oraciones por su futuro. Creció amable, inteligente, un poco inquieto, pero lleno de vida. Siempre estuvo ahí, especialmente después del divorcio de sus padres. Yo era su refugio, su segundo hogar. Por eso lo que sucedió después me conmovió tanto. Nunca imaginé que alguien a quien amaba tanto, alguien a quien le confiaba mis llaves de repuesto, mis contraseñas, incluso mi corazón, pudiera traicionarme. No de una manera tan personal y dolorosa. Cuando sospeché que algo andaba mal con mi cuenta bancaria, me culpé. Tal vez había olvidado una factura. Tal vez había malinterpretado algo. Después de todo, ya no soy joven. Pero la verdad siempre se abre paso, incluso cuando intentamos ignorarla. Cuento esta historia no para avergonzar a mi nieto. He hecho las paces con ella, y con él. La cuento porque sé que no estoy sola. Hay otras abuelas, madres y padres con historias en el corazón, historias demasiado pesadas para contarlas en voz alta. Y tal vez, solo tal vez, mi voz pueda fortalecer las suyas. Porque perdonar no es olvidar. Es recordar, sin dejar que el recuerdo te envenene. Es elegir la paz sobre la amargura. Y en el silencio de mi pequeño hogar, con mi té y mis álbumes de fotos desgastados, elegí perdonar. Y así fue como empezó todo. Mi nieto Cayo siempre ha sido mi tesoro, mi corazón. Desde el principio, algo en él me cautivó de una manera inexplicable. Estuve presente el día que nació. Lo sostuve en mis brazos antes que casi nadie. Sus llantos, su piel suave, la forma en que se acurrucaba contra mí, fue como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad para experimentar de nuevo el amor incondicional. Su madre, mi hija Ana, estaba pasando por un momento difícil en ese momento. Acababa de separarse de su esposo y trabajaba largas jornadas para mantenerlos. Hacía todo lo posible, pero necesitaba ayuda. Así que intervine, no por obligación, sino porque ese chico ya me había robado el corazón. Lo alimentaba, lo bañaba, le cambiaba los pañales, me quedaba despierto toda la noche cuando tenía fiebre. Lo mecía en mi vieja silla de madera, cantándole suavemente mientras se dormía. A veces, mientras lo miraba en mis brazos, susurraba pequeñas oraciones, pidiéndole a Dios que guiara su camino, que lo protegiera del mundo. Creció conmigo. Mi casa era como un segundo hogar para él. Cada rincón guardaba recuerdos de él. Creció conmigo. Mi casa era como un segundo hogar para él. Cada rincón guardaba recuerdos. La cocina era donde a Cayo le encantaba estar, ahora solo recuerdos. Para mí, Cayo era más que un nieto. Era parte de mi alma. No solo lo amaba, yo confié en él. Después de enviudar, mi rutina cambió por completo. La casa se volvió demasiado silenciosa, demasiado grande para una sola persona. Sentía un vacío que ni las plantas, ni el crochet, ni la televisión podían llenar. Fueron tiempos difíciles. La soledad pesa mucho, sobre todo de noche, cuando el silencio grita más fuerte. Fue en ese momento que Cayo se hizo aún más presente. Venía a menudo, a veces solo para besarme, otras veces se quedaba a tomar un café y charlar sobre la vida. Sabía cuando estaba más triste,
más olvidadiza, más cansada. Y siempre me decía, abuela, no estás sola. Me ayudó con todo. Cuando no entendía las aplicaciones de mi teléfono, me enseñaba con paciencia. Cuando necesitaba comprar algo en el supermercado o la farmacia, se ofrecía a ayudar. Lo hacía todo con cuidado, sin prisas, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Y para mí, lo era. Y lo sigue siendo, aunque de una forma diferente. Con el tiempo, empecé a confundirme con las facturas, las fechas de vencimiento y los extractos bancarios. Siempre he sido organizada, pero la edad trae consigo estos lapsus de memoria que no elegimos. Así que, durante una de estas conversaciones, Cayo me ofreció: ¿quieres que te ayude con eso también, abuela? Puedo gestionar tus facturas en la app del banco, para que tengas todo organizado y no tengas que preocuparte. Y ahí es donde reside el peligro de la confianza ciega. Porque cuando amamos, no vemos el mal. Creemos en lo mejor, ignorando las señales. Y eso fue precisamente lo que hice. Un día vi una actividad extraña en la cuenta, y me dijo que era una compra que yo había autorizado. Y le creí. Porque era él. En ese momento, aún no lo sabía, pero me estaba engañando alguien que una vez juró protegerme. Y lo que más me dolió, fue que le había dado todo. No solo el dinero, sino mi fe en él. Aún así, en ese momento, solo sentía gratitud. Pensé que Cayo era mi ángel de la guarda. No sabía que tras esa ayuda se escondía algo que me costaría aceptar. Noté algunas cosas raras. Pequeñas, casi insignificantes a simple vista. Una factura de luz más alta de lo habitual, una compra que no recordaba haber hecho, un saldo que parecía más bajo de lo que imaginaba. Pero como suelo decir, debe ser señal de la edad. Empezamos a dudar de nosotros mismos a medida que envejecemos. Olvidamos dónde dejamos las gafas, qué día es, si debemos pagar una factura a tiempo. Pensaba que me estaba equivocando con las fechas, que había anotado mal las cosas en mi cuaderno. A veces incluso me sentía ridículo por sospechar algo. Al fin y al cabo, Cayo se encargaba de todo. ¿Y yo confiaba tanto en él? Pero las señales se repetían. Un débito por aquí, otro por allá. Una transferencia que no recordaba haber autorizado. Llamé al banco una vez y la señora me explicó que los accesos se habían hecho a través de la aplicación. Como no entendía mucho de tecnología, pensé, debí haberlo hecho sin querer. Quizás hice clic en algo mal. Quizás olvidé alguna conversación que tuve con Cayo. Quizás pregunté y ya ni me acuerdo. Incluso empecé a bromear conmigo misma, abuela de siempre. Reí, intentando disipar mi angustia. Pero en el fondo, algo no andaba bien. Pero lo que me impedía ver con claridad era el amor. Era la confianza. Era el miedo a admitir que tal vez, solo tal vez, algo grave estaba sucediendo, y que provenía de alguien a quien amaba muchísimo. Empecé a callar. Para ocultar mi preocupación. Al fin y al cabo, ¿quién me escucharía? ¿Quién creería que mi propio nieto podría estar haciéndome algo malo? Ni yo mismo quería creerlo. Hoy, al mirar atrás, veo que las señales estaban ahí desde el principio. Pequeñas, sutiles, pero presentes. Y las ignoré. No por falta de inteligencia, sino por un exceso de amor. Y ahí es donde comienza el verdadero sufrimiento, cuando el corazón lo sabe, pero el alma se niega a aceptar. Un día, me desperté con una opresión en el pecho. Era como si algo me advirtiera de que algo andaba mal. ¿No puedo explicarlo? ¿Intuición de madre? ¿Intuición de abuela? Solo sé que me desperté decidida a ir al banco. Hacía tiempo que no revisaba mi extracto en persona, ya que Cayo lo gestionaba todo por la app. Pero ese día, algo dentro de mí me dijo, «¡Adelante!». Me puse la chaqueta, agarré mi bolso y caminé lentamente hacia la sucursal. Me recibió una señora amable que imprimió mi estado de cuenta completo de los últimos meses. Cuando me senté en el banco a mirarlo, sentí que el suelo se me venía abajo. $28.000, el dinero que tenía, lamentablemente, había desaparecido. Empecé a temblar. Me sudaban las manos y tenía la vista borrosa. Releí las páginas varias veces, como si eso cambiara las cifras. Pero no fue así. Había retiros, transferencias, pagos que no tenía ni idea de qué eran. Eran nombres de tiendas a las que nunca había ido, aplicaciones que nunca había usado, cantidades descompuestas,
repetidas casi todas las semanas. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente intentaba negarlo. Debe haber algún error, alguien clonó mi cuenta, tal vez el banco cometió un error. Pensé en todo menos en la posibilidad que ya comenzaba a formarse, dolorosamente, en mi cabeza. ¿Fue Cayo? Cayó la ficha. Y cayó con el peso de una traición que nunca imaginé experimentar. Mi nieto, el niño que acunaba en mis brazos, había ido arrebatando poco a poco todo el dinero de mi vida. No solo el dinero que ahorré para el futuro, sino el dinero de mis recuerdos, de años de esfuerzo, de las noches que pasé cosiendo al aire libre, de los ahorros que hice al no comprarme cosas. Sentí un dolor que no era físico, sino como una profunda herida en el corazón. Una herida silenciosa, disfrazada de decepción. No lloré en ese momento. Me quedé quieta, sin palabras. Era como si mi alma intentara comprender cómo todo esto podía ser cierto. Y en ese doloroso silencio, comprendí, lo que yo creía que era amor y cuidado, escondía una amarga verdad que no quería ver. Después de ver ese extracto bancario, mi vida nunca volvió a ser la misma. No pude dormir durante días. Di vueltas en la cama, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo se atrevía? ¿Por qué no me lo decía? ¿Pensaba que nunca me daría cuenta? ¿O creía que, por ser él, podía hacerlo? Mis pensamientos corrían a mil. Ahora rabia, ahora tristeza, pero lo peor de todo era la decepción. Duele tanto descubrir que alguien a quien amas, alguien a quien criaste con tanto cariño, te engañó. Y lo que más dolió fue que no tenía por qué hacerlo. Si hubiera venido a hablar, si hubiera pedido ayuda, se la habría dado. Incluso con poco, siempre encontraría la manera. Pero él eligió el camino de la mentira. Esperé. Quería asegurarme de poder mirarlo sin gritar, sin llorar delante de él. Cuando me sentí lista, o al menos con más fuerza, lo llamé y le pedí que viniera a visitarme. Su voz al teléfono seguía siendo dulce, como siempre. Dijo, «Claro, abuela», sin imaginar lo que le esperaba. Cuando Cayo llegó, trajo un trozo de pastel de la panadería, como siempre. Dejó la bolsa en la mesa y me besó en la frente. No pude corresponderle el gesto. Me senté, lo miré a los ojos y le dije, «Cayo, tenemos que hablar. Y necesito que seas sincero conmigo. No mientas. Por favor, no mientas». Se quedó desconcertado. Intentó sonreír y preguntó qué había pasado. Así que extendí los extractos bancarios sobre la mesa. Página por página. Línea por línea. Y pregunté, con voz temblorosa, ¿fuiste tú? Lo escuché todo con el corazón hecho pedazos. Fue como escuchar a alguien destrozar años de amor, confianza, cariño, con un cuchillo. Pero guardé silencio. Solo quería entender. ¿En qué momento se perdió? ¿Y cómo pude yo, que siempre había estado tan cerca, no darme cuenta? Cayo se arrodilló ante mí y me dijo que lo sentía, que no sabía cómo arreglarlo, que le daba vergüenza mirarme a los ojos. Y yo, con el pecho lleno de dolor y lágrimas en los ojos, simplemente dije, «Me rompiste algo dentro, Cayo. Y no sé si alguna vez será posible arreglarlo». Fue un enfrentamiento sin gritos, sin escándalo. Solo hubo silencio y un amor profundamente herido. Sentí como si me hubieran arrancado un pedazo de mí. Un dolor que no era físico, pero que pesaba más que cualquier herida física. Era como si me hubieran desgarrado el pecho y lo hubieran dejado expuesto, vulnerable, sangrando lentamente. No era solo el dinero. Desde fuera, se podría pensar que fue la pérdida financiera lo que me conmovió. Pero lo que realmente me dolió fue traición. Cayo era mi hijo. Mi nieto de los cuentos para dormir, mi nieto de las tardes en el jardín. Se apoyó en mí tantas veces de niño, y fue en él donde encontré consuelo después de enviudar. Muchas veces, fue mi compañero más fiel. Mi rayo de luz en los días más oscuros. Y de repente, me encontré mirándolo como si fuera un extraño. Peor aún, como alguien peligroso, capaz de herir sin tocar. El dolor de la decepción es silencioso. No grita, no llama la atención. Se cuela lentamente, se instala y lo consume todo. Te quita el apetito, te roba el sueño, apaga el brillo de tus ojos. Caminé por la casa y ya no la reconocí. Los rincones donde Cayo solía jugar, la mesa donde tomábamos café, incluso el sofá donde se tumbaba a ver la televisión,
Todo parecía ahora el escenario de una historia que había quedado manchada. Y a pesar de todo, mi corazón terco seguía latiendo por él. Aún conservaba ese amor de abuela, que es resiliente, que insiste, que duele, pero no desaparece. Pero en ese momento, lo confieso, el amor estaba demasiado herido. Lloré mucho. Pero no delante de él. Lloré sola, en plena noche, con la almohada mojada. Porque hay dolores que solo la almohada puede oír, y que no podemos compartir con nadie más. Cayo no solo me robó el dinero. También me arrebató parte de mi paz, mi confianza, mi inocencia al creer que en nuestra familia nadie me haría daño. Y fue entonces cuando entendí, a veces los que más amamos son los que más nos pueden hacer daño. Cuando le conté a mi hija lo sucedido, quedó devastada. Fue como si una tormenta hubiera irrumpido en su casa, sacudiéndolo todo y a todos. La ira que sentí en ese momento era casi palpable. Mi hija, que siempre había sido tan protectora con Cayo, no pudo evitar actuar con decisión. «Mamá, esto es un delito. Tenemos que llamar a la policía. No puede quedarse aquí, no puede seguir así», dijo entre lágrimas y gritos de indignación. Entendí su reacción. En el fondo, yo también quería gritar, explotar y acabar con aquello. Pero en ese momento, algo dentro de mí me impulsó a calmarme. Respiré hondo y dije, «Hija, tenemos que pensar con el corazón. No podemos actuar en un arrebato de ira. Cayo es mi nieto, de nuestra sangre. Sé que cometió un gran error, pero no podemos destruir una familia por un solo error». No fue fácil. La sensación que dominaba la casa era de conmoción, incredulidad y dolor. Cada día, cuando aparecía, el ambiente se tensaba más. Algunos familiares tomaban partido, otros guardaban silencio, sin saber qué hacer. La familia, que antes había sido un refugio seguro, parecía al borde del colapso. Mi hija seguía preguntándome si quería que emprendiera acciones legales. Pero le dije que necesitaba tiempo para reflexionar. Necesitaba sanar antes de tomar decisiones. Era difícil separar lo que sentía, el dolor de la traición, la preocupación por la seguridad de mi hogar y, al mismo tiempo, el deseo de perdonar. Cayo, por su parte, notó la tensión del ambiente. Se volvió más retraído, como si llevara un gran peso sobre sus hombros. Pude ver cómo intentaba recuperar la confianza que había perdido, aunque aún no supiera cómo. Esto me dolió y me dio esperanza a la vez. Para mí, la familia se trata de perdón y aprendizaje. Cometemos errores, sí, pero no podemos dejar que un error defina para siempre quiénes somos ni lo que representamos para los demás. Lo más importante, que nos destruya. Con el tiempo, le expliqué a mi hija que quería intentar reconstruir a Cayo, que creía que podía cambiar, que merecía una segunda oportunidad. No para justificar lo que hizo, sino porque sé que el amor es más grande que cualquier fracaso. Aún así, le dejé claro que era necesario reconstruir la confianza y afrontar las consecuencias de sus actos. No sería un camino fácil para nadie, pero debía ser de unidad, no de separación. Pasé semanas en oración. Días y noches me sentaba con el rosario en la mano, con lágrimas corriendo por mi rostro, hablando con Dios como nunca antes. Pedí fuerza para soportar el dolor, claridad para saber qué hacer y, lo más importante, un corazón capaz de perdonar. Perdonar no fue fácil. Confieso que al principio ni siquiera parecía posible. Los sentimientos de traición y decepción me consumían, y el dolor era como un muro indestructible. A veces me preguntaba si tendría el valor de seguir adelante sin guardar rencor, si podría mirar a Cayo sin sentir ese nudo en el pecho. Pero sabía que cargar con ese dolor para siempre solo me haría daño. Ya había perdido tanto a lo largo de mi vida, y no quería que la amargura me robara la paz que aún conservaba. Al fin y al cabo, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es una forma de liberación. Recordé las palabras que mi madre me dijo de niña: perdonar no significa olvidar, sino no dejar que el mal gane en tu corazón. Con este pensamiento empecé a caminar. A aceptar que el error de mi nieto no podía borrar todo lo que habíamos vivido, ni el amor que habíamos construido. En el fondo, a pesar de todo, seguía amando a ese niño. El Cayo que tenía en brazos, que me sonrió por primera vez, que me llamó abuela con tanta ternura. Porque, ¿quién no se ha equivocado en la vida? ¿Quién no ha tenido un momento de debilidad,
un desliz, una mala decisión. Todos somos humanos, falibles. Mi fe fue lo que me sostuvo. La certeza de que el perdón no es señal de debilidad, sino de valentía. Que amar también significa comprender que el camino a la redención puede ser largo, pero vale la pena recorrerlo. Mientras rezaba, sentí que mi corazón se abría lentamente, dejando que el resentimiento se filtrara. Y comencé a ver a Caio de otra manera, ya no como el chico que me traicionó, sino como el joven que buscaba la oportunidad de enmendar sus errores. Y fue en este proceso que aprendí el verdadero poder del amor. El que cura, el que transforma, el que libera. Tras semanas de silencio, un día Caio regresó a mi casa con una mirada distinta. Era como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, un peso que sabía que provenía de la culpa y del arrepentimiento. No vino con excusas vacías ni con explicaciones que intentaran justificar lo injustificable. Vino con humildad, con sinceridad. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde tantas veces compartimos risas y momentos felices. Estaba nerviosa, con el corazón acelerado, pero lista para escuchar. Él empezó a hablar, un poco torpe, casi ahumado por la emoción. Abuela, yo, de verdad quiero disculparme. Sé que metí la pata, que te lastimé mucho. Perdí el rumbo, tomé malas decisiones y lastimé a quienes más quiero. No quería que las cosas fueran así. Quería cambiar, quiero cambiar, y necesito tu perdón por eso. Escuchar esas palabras me causó sentimientos encontrados. Dolor, por todo lo sucedido, alivio, por reconocer sus errores, esperanza, por darme cuenta de que aún había luz al final del túnel. Lo miré a los ojos y vi no solo al chico travieso que conocí, sino al hombre que intentaba superar sus propios errores. Un hombre que albergaba un sincero arrepentimiento, un deseo genuino de reconstruir lo que se había roto. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sentí que mi corazón se abría y el dolor que me había aprisionado comenzó a disiparse. Respiré hondo, con la voz entrecortada, y dije: Caio, te perdono. No fue una decisión sencilla, ni un momento de debilidad. Fue la decisión más difícil, a la vez, la más liberadora que he tomado en mi vida. Perdonar no borró lo que había hecho, pero empezó a sanar la herida de la traición. Vi las lágrimas correr por su rostro y una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. La sonrisa de quien finalmente siente que puede empezar de nuevo. Ese perdón fue un renacimiento para ambos. Para mí, el alivio de no guardar rencor. Para él, la oportunidad de reconstruir la confianza perdida. No prometí que todo sería fácil. No era un pase libre para los errores del pasado. Dijimos que tendríamos que caminar juntos, paso a paso, reconstruyendo la relación, reparando el daño. Caio tendría que demostrar, con acciones y tiempo, que merecía mi confianza de nuevo. Pero en ese momento, el perdón abrió una puerta. Una puerta al amor, a la reconciliación, a la esperanza. Y así comencé a recorrer un nuevo camino con mi nieto, de la mano, con fe y valentía. Tras esa sincera disculpa, las cosas empezaron a cambiar, poco a poco, pero así fue. Caio comprendió que el perdón no era el fin, sino un nuevo comienzo. Y necesitaba demostrar, cada día, que estaba dispuesto a cambiar de verdad. Se comprometió a buscar trabajo. Sé que al principio no fue fácil. El mercado laboral es complicado y él no tenía mucha experiencia. Pero Caio demostró una determinación que no había visto en mucho tiempo. Se levantó temprano, buscó ofertas, fue a entrevistas y no se rindió. Y después de unas semanas, consiguió trabajo en una pequeña tienda cerca de casa. También se matriculó en una carrera técnica. Quería aprender, mejorar y tener un futuro mejor. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando habló de ello por primera vez. Parecía que por fin encontraba un camino, una razón para volver a levantarse. Pero lo más importante fue el compromiso que asumió conmigo, devolverme hasta el último centavo que me quitó de los ahorros. No porque el dinero fuera lo más importante, al fin y al cabo, para mí no tiene precio, sino porque quería restaurar la confianza que había roto. Y para mí, eso valía más que cualquier cantidad. Caio empezó a hacer depósitos mensuales en mi cuenta. Siempre con discreción, sin alardes, como si quisiera demostrar con sus acciones que estaba dispuesto a arreglar las cosas. Y yo, por mi parte, aceptaba cada gesto como un paso en la dirección correcta.
Nuestra relación, que parecía perdida, empezó a sanar. Claro que no todo volvió a la normalidad de inmediato. Teníamos heridas profundas que sanar, y la confianza lleva tiempo reconstruirse. Hubo momentos de inseguridad, duda y miedo. Pero el amor que nos unía era más grande que todo eso. Con el paso de los meses, nuestras conversaciones se volvieron más abiertas y sinceras. Caio empezó a compartir conmigo sus desafíos, planes y dificultades. Empecé a escuchar con más paciencia, comprendiendo que él también estaba en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Me alegró verlo esforzarse por ser mejor persona. Y sabía que, a pesar de sus errores pasados, tenía dentro de sí el potencial de ser alguien valioso, alguien en quien volver a confiar. El perdón, en ese momento, reveló su poder transformador. No fue solo un gesto para aliviar mi dolor, sino una semilla plantada que, con cuidado y dedicación, dio buenos frutos. Hoy, cuando miro a Caio, veo a un joven diferente. Un hombre que ha aprendido de sus errores, que asume la responsabilidad de sus decisiones y que, por encima de todo, desea ser digno del amor de su familia. Yo sigo aquí, como siempre, con el corazón abierto, dispuesta a apoyar y amar. Porque el perdón fue el principio de nuestra reconstrucción, y la reconstrucción se hace con pasos pequeños pero firmes. Y así seguimos, nieto y abuela, caminando juntos, aprendiendo, sanando, amando. El perdón no borra el dolor. Es algo que he aprendido con el tiempo, a través de la vida y a través de mi propio corazón. El dolor de la traición, la decepción, la pérdida de confianza, permanece. A veces golpea fuerte, a veces aparece en momentos inesperados, como un recuerdo que insiste en volver. Pero el perdón transforma este dolor. Lo transforma en aprendizaje, en fuerza, en esperanza. Mi historia no es diferente a la de muchos otros. He escuchado historias similares, de traiciones dentro de mi propia familia, de heridas que parecen imposibles de sanar. Y quizás por eso decidí abrir mi corazón y compartir lo que viví. Porque creo que al compartir mi dolor y mi lucha, puedo ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Si mi historia llega al corazón de alguien, si le hace ver que el amor y el perdón son caminos posibles incluso en los momentos más difíciles, habrá valido la pena contarla. Porque no siempre es fácil perdonar, y no siempre es fácil amar cuando nos han herido. Pero el amor, al final, es lo que más sana. No digo que perdonar signifique olvidar, ni que debamos permitir que nos vuelvan a herir. No. Perdonar es una decisión consciente de no dejar que el resentimiento domine nuestras vidas. Es un paso hacia la libertad emocional, hacia una vida más plena. Si pudiera darle un consejo a quien sufre por culpa de un ser querido, sería: no tengas miedo de perdonar. Hazlo por ti mismo. Libérate de la prisión del dolor y deja que el amor guíe tu camino. Porque la vida es demasiado corta para vivirla cargando con cargas que solo nos frenan. El dolor es parte del camino, pero el amor es la luz que ilumina el camino hacia la sanación. Que quienes lean esto, donde quiera que estén, también encuentren la paz que yo he encontrado. Que su corazón se abra al amor, incluso cuando parezca difícil. Y que nunca olviden, perdonar es amar, y el amor es lo que más sana.